Vamos a ir al capítulo 14 a los Romanos para leer algunas cositas que nos quedaron el otro día. Y vamos a leer a partir del versículo 13, porque habíamos terminado el otro día en el versículo 18, donde decía que con determinada actitud agradamos a Dios y también a los hombres. Pero hay unos versículos aquí, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 13 al 18, el apóstol va a hacer allí un énfasis principal para que no seamos piedra de tropiezo. Esa es la intención de Pablo en estos versículos, porque a veces, consciente o inconscientemente, podemos simplemente decir, bueno, para mí esto no es malo, entonces simplemente lo hago. Y si alguien piensa que es malo, bueno, lo lamento por él. Sin embargo, esta actitud bien podría ser válida. ¿Por qué? Porque justamente el apóstol Pablo dice en estos versículos que si para mí algo no es malo, si para mi conciencia no es malo, entonces lo puedo hacer, ¿no es cierto? Sujetando nuestra conciencia a Cristo, entonces lo puedo hacer. Cuando uno comprende y entiende los preceptos que Dios tiene en su palabra, y nosotros entendemos que por la palabra de Dios lo que hacemos no está mal, lo podemos hacer. Ahora, Pablo acá estaba en un momento especial. ¿Por qué? Porque había todavía dos culturas muy metidas dentro de la iglesia. Por un lado estaban los que seguían practicando las tradiciones judías y que ellos creían que el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, necesitaban sí o sí estar aprobadas por todo lo que tenía que ver con la ley. No solamente esto, sino que decían que si se abandonaban cosas que tenían que ver con la ley y aún se le inculcaba a los gentiles de que lo hicieran, si no lo hacían, entonces como que el mensaje de salvación no podía llegar a sus vidas. Si ellos no cumplían con la ley, entonces no podían apropiarse justamente de esta gracia que venía ahora como parte del nuevo pacto. Pero el apóstol Pablo va a decir aquí, es importante que aunque nosotros tengamos limpia conciencia en lo que hacemos, tener cuidado de lo que nosotros hacemos no sea un tropiezo para el otro. Entonces, parte de esto hablamos el otro día, de que si uno ve que hay una actitud que puede ser tropiezo para otro, si hay alguna práctica que al otro le puede llegar a afectar, dice el apóstol Pablo, traten de no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la otra persona débil, recuerden cómo arranca el apóstol Pablo hablando del capítulo 14, dice los débiles en la fe. Una actitud de nuestra parte puede ser un elemento para que alguien débil en la fe se enamore del Señor, no quiera seguir sus caminos, y nosotros terminamos siendo, inconscientemente o conscientemente, terminamos siendo una piedra de tropiezo.
estos 5 o 6 versículos, el apóstol Pablo los va a enfocar justamente en esto. Y hay algo que tenemos que resaltar aquí. Y el versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Versión Reina, Nueva Traducción Viviente, lo va a traducir al versículo 14 de la siguiente manera: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Había un tema impresionante con el tema de las comidas. Había un tema muy fuerte dentro de la iglesia con el tema de guardar el día de reposo. Había un tema muy fuerte con guardar las tradiciones judías. Todo esto era una pelea constante que había en la iglesia de Roma. Por esto el apóstol Pablo va a escribir. Entonces va a terminar este párrafo justamente alentándonos. Él va a exhortar a no poner tropiezo o a no escandalizar a otros. Y aunque algo pueda ser lícito, si causa en otro creyente que tropiece, en cuanto a su fe, mejor abstenerse, dice Pablo. El reino de Dios, va a decir justamente estos versículos, no es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y con esto habíamos terminado el otro día. Vamos a ir a los versículos 19 al 23. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Versículo 23, pero de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, entonces estás convencido de que estás pecando. Pero hay dos palabras que son extraordinarias en el versículo 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y a qué más dice? ¡Pah! ¡Qué lindo! Justamente cuando uno hoy en día mira los noticieros, lee algunos portales, sigue algunas redes sociales, justamente lo que menos aparece es paz. Guerra, dichos, entredicho, acusaciones, mentiras, deslealtades. Está lleno de todo esto. Ahora, el apóstol Pablo tenía la precaución de prevenir a la iglesia de que justamente esto no se metiera dentro de la iglesia. Dice: si nosotros no actuamos en consideración a mi hermano, dice Pablo, la paz va a desaparecer. Yo tengo que ser consciente de que mis actos, yo soy consciente y tengo que ser consciente de que mi proceder, dice el apóstol Pablo, puede
ayudar a que la paz se termine. ¿Cuántas veces nos ha pasado en alguna reunión familiar, en alguna reunión de ministerio, en algún grupo de trabajo en la iglesia, que alguien dice algo que no tenía que decir? Si se hubiese callado esos 2 segundos o hubiese contado hasta 10, probablemente no se hubiese desatado lo que se desató. Los grupos de WhatsApp son un caldo de cultivo para estas cosas, porque justamente ahí la gente vuelca con mucha libertad porque no lo tiene cara a cara al otro. Porque es distinto, si vos lo tenés cara a cara al otro, decirle cosas, pero por WhatsApp o por Face o por alguna otra red social, ¿cómo se llama ahora X? No. Sí, X, lo que era Twitter. ¿Cómo es? ¿Cuántas cosas se largan porque el otro no está en el frente, no está adelante? Entonces se larga y bueno, y ahí se hace toda una bola de comentarios que termina en la falta de paz. Ahora, es muy fácil justamente que la paz se termine aún dentro de un grupo cristiano. Si Pablo no sintiese que esto puede pasar en la iglesia, no lo hubiese advertido. Si él lo advierte de que nosotros procuremos la paz, es porque la paz puede desaparecer de en medio nuestro. Teniendo al Espíritu Santo igual en nuestro medio, la paz puede desaparecer. Por esto es muy importante lo que este versículo dice. Los creyentes deben buscar la paz. No solamente, bueno, si viene, viene. No. Yo debo contribuir para que la paz pueda ser una realidad. ¿Recuerdan hace unos capítulos atrás? Creo que eran unos capítulos atrás. Ahora me entró la duda. Dice, pero la palabra del Señor dice esto, ahí me confundí. Pero dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con cuántos? Con todos. En cuanto dependa de vosotros. No siempre se va a dar, y hay situaciones que no se da, pero en cuanto dependa de nosotros poder estar en paz. Y ¿por qué quiero detenerme un cachito acá? Porque esta justamente es una virtud que no sobreabunda. Y Jesús va a hablar de esto en el Sermón del Monte y va a decir, bienaventurados los pacificadores. Y tiene una promesa para los pacificadores. Porque cuando nosotros somos parte de pacificar, cuando somos parte de aplacar las aguas, cuando somos parte de no permitir que siga creciendo el malestar, nosotros nos convertimos en pacificadores. Y no es una tarea sencilla, pero es una tarea necesaria. Necesitamos convertirnos en pacificadores. Y una de las formas de convertirnos en pacificadores es no promoviendo o no siguiendo los comentarios que escuchamos. Yo tengo un dicho, y esto lo aplicaba mucho con un amigo que ahora no está el 9 de julio, pero la pregunta que le hacía y nos hacíamos mutuamente es, ¿vos lo viste? Cuando venía un comentario, ¿no? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo escuchaste? Si no lo viste y no lo escuchaste, no lo repitas. Porque puede ser que estés repitiendo una mentira, un engaño. No, pero yo confío ciegamente en Santiago. Si Santiago me lo... Bueno, Santiago no. Si Santiago me lo dijo, yo pongo las manos en el fuego porque Santiago no me va a mentir. Y probablemente no mienta alguna vez. No, probablemente no mienta. Pero el tema es el siguiente. Yo no lo escuché. Yo no lo vi.
Y cuando nosotros no nos convertimos en pacificadores, nos convertimos en promotores justamente de la discordia, nos convertimos en promotores justamente del bochinche, de la guerra. Y Pablo va a decir que procuremos convertirnos, vamos a leerlo literalmente al versículo este, así que sigamos lo que contribuye a la paz. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto procuremos que haya armonía. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente todavía es mucho más específica para nosotros. Dice, procuremos que haya armonía en la iglesia. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera del 60 dice, sigamos lo que contribuye a la paz. La Nueva Traducción Viviente, procuremos que haya armonía en la iglesia. Fíjense, armonía. Y cuando a los músicos les resulta mucho más fácil por ahí entender el concepto de la armonía, porque armonía no es que suene una sola nota. La armonía es que suenen varias notas formando un bonito acorde. Entonces, cuando uno habla de un acorde, está hablando de 2, 3 o más notas que forman un acorde. ¿Son todas la misma? No, pero suenan armoniosamente. Y Pablo justamente está diciendo, traten en la iglesia de guardar la armonía, procurar la paz. Pero no solamente se va a quedar con este versículo, sino que le va a agregar algo más. Y dice, y a la mutua edificación. La Nueva Traducción Viviente dice, tratemos de edificarnos unos a otros. O sea, si el apóstol Pablo dice que nosotros podemos edificarnos unos a otros, quiere decir que algo debo tener en mí que ayuda para que el otro crezca. Algo Dios me ha dado para que el otro pueda crecer. ¿Qué puede ser? Ay, no, yo no tengo, por ahí dice, algunas grandes virtudes. Yo no tengo una gran forma de expresarme, no tengo. Pero si el apóstol Pablo dice que nosotros podemos edificar a otros, nosotros tenemos que procurar la forma en la que podemos edificar a otro. Y muchas veces es una palabra muy sencilla. Simplemente diciéndole a alguien, qué lindo que es verte acá entre nosotros. Dice el libro de los Salmos, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos, ¿sí? Parte de unos cánticos graduales. Y, o sea, no solamente, bueno, vino. No. Manifestárselo. Qué lindo que es verte. Qué lindo que seas parte nuestra. Una cosa sencilla, si alguien tuvo una participación, qué lindo te salió. O qué bueno, seguí porque seguramente vas a seguir siendo de bendición. Cuando uno ve en otro un talento, cuando ve en otro una gracia, cuando ve en otro algo especial, animarlo para que siga creciendo. Leía una ilustración hace un tiempo de un pintor muy famoso, que cuando era chiquito, muy chiquito, unos 4 o 5 años, hizo un garabato, ¿no? Que para él, él dibujó a su hermano, que era más chico. Hizo un garabato bastante feo. Pero la mamá, cuando él le muestra el dibujo, mirá lo que dibujé, la mamá dice, este es Nico. Sí. Este es Nico, dice, el hermanito menor. Y cuenta la historia que eso motivó para que ese niño siguiera
creciendo, aprendiendo nuevas técnicas, perfeccionándose, y llegó a ser un pintor muy exitoso. Muchas veces las primeras cosas que nosotros hacemos en nuestra vida secular, como en nuestra vida cristiana, no son muy lindas, no son muy acabadas, no son muy profesionales. Sin embargo, el que alguien nos diga, qué lindo que lo estás haciendo, seguí así, probablemente nos dé una inyección que nos ayude para superarnos. Si nos desprecian o si tienen en poco lo que nosotros hacemos, indudablemente que esto nos va a desanimar. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, edifiquémonos mutuamente. O sea, que no es responsabilidad solamente de los líderes, no es responsabilidad de las personas que tienen más tiempo en el Señor, sino que acá el apóstol Pablo no distingue. Dice, todos procuremos la paz y la edificación mutua. Y cuando yo leía esto y lo repasaba estos días, digo, qué distinto serían muchas de nuestras congregaciones si esto fuera prioridad. Qué distintas serían el mostrar el Evangelio a aquellos que no lo conocen si esta fuese parte de nuestra realidad. Si nos miraran y como iglesia de Jesucristo nosotros estuviésemos todo el tiempo siendo pacificadores, proveyendo para la paz, si nosotros como parte del cuerpo de Cristo nos edificáramos unos a otros, seguramente que la visión que los de afuera tendrían de nosotros sería muy distinta de las que tienen. Por eso es que es tan importante, habíamos dicho que hasta el final del capítulo 11, el apóstol Pablo venía hablando de una parte teórica, digamos, con cuestión a la fe y a la gracia, pero a partir del capítulo 12 nos iba a comenzar a hablar de una parte práctica. Y lo que nosotros tenemos hasta aquí es el poner en obra, o poner por obra, todo lo que nos fue enseñando en los primeros capítulos. Leemos unos versículos más. Y los siguientes 4 versículos va a hacer énfasis en 2 cosas. Primero, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Este es un tema para meterse un poco más especialmente en otro momento. Pero Pablo va a decir que todo lo que no proviene de la fe, o sea, de la convicción del conocimiento, es pecado. Es pecado. Pero lo otro que va a resaltar en estos versículos es que nosotros tenemos que actuar conforme a las convicciones que nosotros tenemos con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos da luz. Siempre yo digo esto, o tengo este pensamiento, cuando alguien cuestiona algo, una práctica de cualquier índole, sobre todo dentro de la iglesia, yo siempre digo, ¿qué opina la Biblia con respecto a esto? Y muchas veces no tengo respuesta instantánea sobre eso, si es bueno, si es malo, porque acá Pablo va a hablar de la convicción. O sea, si ustedes están convencidos de que algo es bueno, háganlo, dice Pablo. Si están dudando, entonces muy probable va a terminar justamente el capítulo diciendo, probablemente es pecado, si están dudando. Ahora, la convicción, para que alguna cosa sea buena o sea mala, se tiene que basar y sustentar pura y exclusivamente en la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios nos enseña y nos confirma para que nosotros tengamos una convicción sobre eso estable, entonces con limpia conciencia lo podemos hacer. Pero si no hay algo que nos dé seguridad en la palabra de Dios, entonces tenemos que tener la precaución. Y mi consejo siempre es el mismo: buscar hasta encontrar que la palabra de Dios en ese tema sea claro. Y mientras no lo encuentre, mientras no lo vea claro, dejarlo ahí, no juzgarlo, ni bien ni mal. Porque esto justamente no nos ayuda y alienta el apóstol Pablo a que aún nuestras convicciones no sea causa de daño en la conciencia de otro. Por eso dice, ¿podemos comer carne? Sí, podemos. ¿Podemos tomar vino? Sí, bueno, esto era un tema bastante... O sea, Pablo se mete en cuestiones doctrinales, rituales y ceremoniales muy importantes. Pero va a decir justamente, versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar en otro creyente tropiezo. O sea, nos pone, y acá nos va a llevar, como inconscientemente nos va a llevar a los primeros versículos. ¿Recuerdan que él habló de los fuertes en la fe y de los débiles en la fe? Dice, si vos sos fuerte y creés que sos fuerte, entonces cuidá al que es más débil. Si vos estás convencido de que algo no es malo, pero al otro le puede causar daño, mostrá que sos más maduro, mostrá que sos más fuerte y hacé las cosas teniendo compasión de aquel que no es todavía tan fuerte. Y esto nos desafía para que nosotros podamos rever muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida normal. Nuestro vocabulario, ¿honra a Dios o no lo honra? O puede ser que nuestro vocabulario haga caer a otro. La forma en que hacemos los negocios, la forma en que llevamos adelante la familia, el testimonio que tenemos con nuestros vecinos, la forma que tenemos de tratarnos dentro de la familia o con nuestro cónyuge o con nuestros padres, cuando otro nos mira de afuera, ¿esto le es aliento o le termina siendo una situación chocante? Por eso dice Pablo que debemos examinar para poder tener también una conciencia limpia. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutitos, hermanos, y ya nos vamos a algunos versículos del capítulo 15. Bien, algunos versículos del capítulo 15 están unidos también al capítulo 14. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 15 que están unidos a lo que viene hablando el apóstol Pablo, al mismo enfoque que viene trayendo con respecto al amor dentro de la comunidad cristiana, con un énfasis fuerte. El apóstol Pablo justamente está haciendo un énfasis fuerte en el ejemplo de Cristo y en la misión justamente de llevar el evangelio a los gentiles. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Va otra vez a reafirmar lo que viene trayendo del capítulo 14. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito,
los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles, va a decir la Nueva Traducción Viviente, de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Va a volver a enfocar aquí el apóstol Pablo el tema de la responsabilidad del que se siente fuerte. Cuando nosotros vamos a la carta, ahora estoy en duda, creo que la carta a los Gálatas, dice, si alguno fuera hallado en un pecado, ustedes, que son más espirituales, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, cada vez que trata la madurez espiritual, justamente lo va a asociar con el tipo de actitud que el cristiano maduro debe tener. Justamente en la carta a los Gálatas va a hablar del fruto del Espíritu. Y justamente es una señal del cristiano maduro que el fruto del Espíritu esté abundantemente en él. Ahora, si el fruto no está abundante en nosotros, entonces no estamos tan maduros. Porque en aquel que el fruto del Espíritu, que son 9 dones o 9 clases de fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, si estos, va a terminar diciendo esos versículos, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no les van a dejar estar ociosos. Entonces, cuando el apóstol Pablo asocia la madurez, la va a asociar a cosas que tienen que ver en la práctica con un cristiano que tiene consideración de otro. Y estos dos versículos va a hablar, en primer lugar, va a hablar de soportar las debilidades de otros. No solamente no serle una carga, sino soportar las debilidades. O sea que él está aquí subiendo la apuesta, está subiendo el compromiso. Versículo 1, volvemos a leer, dice, así que los que somos fuertes, Pablo se va a incluir en este grupo, dice, debemos, no por ahí sería bueno, no lo tira como una sugerencia, no está diciendo que bueno, si nos queda bien, nos queda mal, no, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Por eso estos capítulos son totalmente prácticos. Dice Pablo, debemos aprender a soportar las debilidades de los que están a nuestro alrededor. Los fuertes en la fe, tengo algo anotado, los fuertes en la fe deben soportar la debilidad de los débiles y no buscar agradarse a sí mismo, sino hacer justamente, va a terminar diciendo estos dos versículos, lo que edifica al otro. Y esto es algo que todos deberíamos perseguir. Cuando muchas veces escuchamos, las personas van en busca de los dones, porque los dones son como más espectaculares, ¿no? Si alguien tiene un don de la palabra, o alguien tiene un don de profecía, alguien tiene un don de sanidad, alguien tiene un don de milagros, son como muy visuales, como que se pueden apreciar mucho más. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo va a enfocar en la mayoría de sus cartas no tiene que ver
con los dones, porque esto tiene que ver con el carácter de Dios, sino con el fruto del Espíritu, que muestra justamente nuestro carácter. Entonces, esto marca la diferencia, y esto ténganlo siempre presente. No importa cuántos dones una persona tenga, muestre o aún ponga en práctica, que Dios use esos dones, sino cuánto fruto del Espíritu hay en esa persona. Porque eso tiene que ver con el carácter de Cristo en la vida del cristiano. Mientras que los dones tienen que ver con el carácter de Dios para mostrar su gloria. Y cuando uno puede mostrar el fruto del Espíritu en la vida de uno, justamente estas cosas se hacen mucho más sencillas. Se puede soportar. Y acá va a decir una palabra clave. El cristiano siempre nos asombran más nos llaman más la atención los dones que los frutos, o que el fruto. Exactamente. Para todas las personas. Exactamente, porque es más espectacular. El tema de los dones es mucho más espectacular. Sin embargo, hay muchas personas que con dones y todo se van a ir al infierno. Jesús mismo habló de esto y dijo, en aquel día me van a decir, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Gente con dones que uno cree que se podrían salvar, va a ser una sorpresa grande. Porque no son los dones, sino que es el fruto lo que muestra que has muerto y que realmente hay una obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Pero acá va a aparecer una palabra clave en el primer versículo y es la palabra soportar. Dice ayudar y en la otra dice considerar. Pero en la Reina Valera dice soportar. Y cuando hablamos de soportar, no estamos hablando de algo que hacemos con gusto. O sea, no está hablando aquí el apóstol Pablo, dice, nos resulta sumamente fácil aguantar a los débiles. No está diciendo esto. Nosotros que somos fuertes, tenemos que soportar. Y esto me hace acordar a cuando nosotros tenemos hijos chiquitos. Y nuestros hijos chicos son caprichosos y hacen berrinche. Nosotros no vamos y lo devolvemos al centro materno, ni se lo devolvemos al médico que atendió el parto. Dice, no, este no es el chico que yo quería, te lo devuelvo. Cuando consigas otro que sea más respetuoso, que no sea tan caprichoso, me lo vengo a buscar. O te lo dejo un tiempito acá, a ver si lo pueden cambiar algunas células de la personalidad para que yo me lo pueda llevar a casa y no me haga todos esos berrinches. No, nosotros lo soportamos. Y hay un elemento indispensable por el cual nosotros soportamos a nuestros hijos. Porque muchos de nosotros hemos dicho, mientras no teníamos hijos, si fuese hijo mío, ya lo hubiese acomodado. A mí eso no me lo hace. Sin embargo, es hasta que tenemos hijos. Y hay un elemento que nos quita toda esa caparazón que parece que nos hace fuerte, toda esa determinación que parece que nosotros vamos a tener con nuestros hijos, y aún alguno que nos escuche dice, pobrecito, el día que este sea padre, los chicos, eso es lo que van a sufrir. Y el elemento se llama amor. Y uno mira a los hijos a través del amor. En el momento de la concepción, en los papás nos puede suceder un poco después, pero en el momento en que nos convertimos en padres, hay allí una dosis extra de amor que hace que miremos lo que nuestros hijos hacen, que es muchas veces peor de lo que nosotros criticábamos en los hijos de otro,
lo miramos a través del manto o con la vista del amor. Entonces aparecen los justificativos. Ni hablar de las abuelas, cómo justificar a los nietos, ¿no? Pero aparece el justificativo. Y eso es el manto de amor. Y por eso uno es que puede soportar cosas en sus hijos que en otros no lo quería soportar. Y acá el apóstol Pablo está usando el mismo principio. Dice, nosotros que somos fuertes, y al referirse a esta palabra está hablando de personas con el fruto del Espíritu ejercitado. Tiene que ver con esto. Con el fruto del Espíritu ejercitado, entonces tiene una dosis extra del primer fruto del Espíritu, que es justamente el amor. Y puede soportar a los otros porque tiene esta dosis extra que el Espíritu Santo aporta a la vida del maduro, que tiene que ver con el amor. Entonces, nosotros nos va a ayudar el poder hacernos una autoevaluación. Cuando alguien viene con esos berrinches de inmaduro, con esos berrinches de recién convertido, con esos berrinches de no terminar nunca de pasar por la prueba, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? Como el apóstol Pablo aquí nos está animando a que aquellos que se consideran fuertes, a soportar a los débiles, o los andamos corriendo con una rama para que no nos molesten ni estén cerca nuestro. Y algo y con esto quiero cerrar en esta noche, el apóstol Pablo va a volver a repetir, finalizando el versículo 2, deberíamos ayudar a otros, en la Nueva Traducción Viviente dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Si nosotros, vuelvo a traer el mismo ejemplo, si vemos a nuestro hijo, a nuestros hijos, haciendo algo incorrecto, ¿lo dejamos? Vemos que va a meter la mano en el fuego. Vemos que va a meter los dedos en el enchufe o un alambre en el enchufe. ¿Lo dejamos? No, lo vamos a ayudar para que no lo haga. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, deberíamos ayudar a otros a hacer lo correcto y edificarlos en el Señor. Ayudarlo no solamente soportándolo, sino ayudándolo para que madure, por lo menos hasta donde hemos madurado nosotros. Amén. Que nos podamos llevar este desafío, hermanos, de que nuestra vida espiritual se va a mostrar por los frutos, no se va a mostrar por los dones. Y si alguien alaba más nuestros dones que nuestros frutos, estamos en problema. Deben alabar más nuestro fruto del Espíritu que los dones que nosotros podamos ejercer. Porque eso tiene que ver con una persona que ha muerto a su carne o está muriendo a su carne, y el fruto del Espíritu está floreciendo, mostrándose en él. Amén. Terminamos por hoy.